En los últimos días hemos recogido noticias de un asteroide con posibilidad de impacto en el futuro. En este caso es el National Geographic, la noticia, e indica que un nuevo asteroide encabeza la tabla de riesgo de impacto de la NASA. Su nombre es 2024 YR4 y actualmente tiene un 1,2% de probabilidades de colisión con la Tierra el 22 de diciembre del año 2032, por lo que ha sido integrado como asteroide de nivel 3 en la escala de Turín. Luego comentamos qué significa esto. La roca espacial en cuestión mide 60 metros de diámetro y se encuentra actualmente a 43 millones de kilómetros de distancia de nosotros, con una probabilidad de 1 entre 83 de chocar contra la Tierra en el año 2032. El asteroide 2024 YR4 se ha movido a la cima de la tabla de riesgos de la NASA al alcanzar una probabilidad distinta de 0, que es de nivel 3 en la escala de Turín. Es un asteroide potencialmente peligroso. Los astrónomos estiman que cuando llegue a su máxima aproximación con nuestro planeta pasará a unos 106.200 kilómetros de la Tierra, cifra que nos puede parecer muy grande, pero que fuera en el espacio es súper cerca. Según el Centro de Estudios de NEO, CNEOS por sus siglas en inglés, que de la NASA, es una distancia bastante cercana, aunque es probable que nuevas observaciones se modifiquen las previsiones de posible impacto, que en estos momentos es de 1 entre 83. El sistema Atlas, por la sigla Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, detectó por primera vez al 2024 YR4, como se llama, el pasado 27 de diciembre del 2024, y aunque en estos momentos el asteroide se está alejando de la Tierra, su próximo acercamiento ocurrirá en diciembre de 2028, momento en el que los científicos perfeccionarán sus estimaciones conforme vayan recopilando más datos de la órbita. Por el momento, esta información es muy preliminar, ya que según el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, el cálculo de las probabilidades de impacto puede ser inexacto. No es el primero, ni será el último. Hasta ahora, el único asteroide que había causado tanto revuelo como este, pero con una puntuación de 4, en la escala de Turín, fue el 99942 Apophis, con una probabilidad de 1,6% de impactar en el año 2029, que tras continuas observaciones fue eliminado directamente de la escala de Turín, al determinarse que el riesgo de impacto era insignificante, al menos durante el próximo siglo. Con el 2024 YR4 podría pasar lo mismo, que acabe relegado al nivel 0 de la escala de Turín, ya que por el momento la órbita del asteroide es demasiado incierta para dar por sentado que chocará con nosotros en 7 años. Cuando contemos con mejoras, cálculos de órbita, será probable que los expertos anuncien que no tengamos por qué preocuparnos. ¿Qué es la escala de Turín? La Unión Astronómica Internacional, UAI, mantiene la llamada escala de peligro de impacto de Turín, que va de 0 al 10, para evaluar el riesgo de que los asteroides acaben chocando con la Tierra. Los eventos sin gran importancia son calificados en la base de la tabla en el 0, por su nula posibilidad de impacto, y en el otro extremo, un evento de 10 de la escala de Turín sería devastador, ya que con la colisión sería capaz de conducir a la destrucción completa del planeta. Estos niveles están codificados por colores verde, amarillo y rojo para aclarar al público la importancia. Este dato es importante, ya que el asteroide YR4 tiene actualmente un valor de 3 en la escala de Turín y es el único asteroide con un valor superior a 0 en este momento. De ahí que requiera mucha atención por parte de los astrónomos ante la inicial probabilidad de impacto superior al 1%. Este objeto pasaría a una distancia mínima de 0,00001 unidades astronómicas, lo que en términos astronómicos es realmente muy cerca, incluso más cerca de la Tierra que muchos satélites. Como siempre, dejamos el link de la noticia en la caja de comentarios y por favor comentar, preguntar lo que queráis. Saludos. Nos vemos pronto en Mask Universe.